Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Este video corresponde a la materia de biología y el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser la célula. Vamos a hablar un poquito acerca de qué tipos de células hay, cómo son, los tipos celulares que existen, que algunos tienen organelos y cuáles son sus funciones, ¿vale? Entonces, cierto. Me parece que en la sesión anterior sí les puse imágenes reales de más o menos cómo se ven las bacterias en el microscopio. Si no, de cualquier manera, mándenme mensaje y yo les envío fotografías tomadas por mí mismo de cómo se ven las bacterias en el microscopio a partir de ciertas técnicas que nosotros utilizamos para verlas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La célula. ¿Qué es la célula? Pues la célula básicamente se define como la unidad anatómica funcional y fundamental que integra a todos los organismos vivos. Es decir, todos los organismos estamos conformados por células, todos. Las bacterias, los perros, los parásitos, los hongos, las plantas, etc. Todos estamos conformados por miles y miles y miles y miles y miles y miles de células que tienen funciones específicas y que, como veremos en este momento, no todas son iguales. La primera diferencia es, hay dos tipos de células, las denominadas procariotas y las denominadas eucariotas. Hay una diferencia fundamental entre estas dos. Y la primera es que las procariotas, que corresponden a las bacterias, es decir, las bacterias van a ser células que van a tener una diferencia muy significativa en comparación con las células que nos integran, por ejemplo, a nosotros o a cualquier otro animal u hongo en el planeta. Y es que las células procariotas van a tener su material genético unido a su membrana. Va a estar asociado a su membrana celular, pero no va a estar protegido o dispuesto en un núcleo definido, como sucede en nuestras células o en las células eucariotas. Es decir, las procariotas carecen de definido y son organismos más simples. Y las eucariotas sí tienen ese núcleo definido. ¿Vale? Entonces es una característica fundamental que se observa también en el microscopio. Aquellas células que tienen un núcleo definido van a ser aquellas que sean eucariotas, ¿vale? Como veremos más adelante, hay ciertas diferencias entre una y otra, pero bueno, veremos un poco más adelante. Para el caso de las células procariotas, que dijimos que correspondían a las bacterias, en primera instancia dijimos que la primera característica esencial que las diferencia de las células eucariotas es que estas no tienen núcleo definido, ¿vale? Como pueden ver aquí, no hay ninguna estructura que recubra todo este material genético. Este material genético se le denomina ADN, ¿sí? El ADN de las bacterias se va a encontrar asociado a su membrana y bueno, también vamos a tener un poco de ADN que no se encuentra asociado, pero este tiene una función un poquito más interesante y más compleja. A esto se les denomina plásmidos, que es material genético que tienen las bacterias que no está asociado. En fin, lo que corresponde a las células procariotas es que son organismos mucho más simples. Lógicamente, vamos a pensar que las células que nos integran a nosotros, que somos organismos tan complejos, no van a ser exactamente iguales a las células que integran, bueno, más bien a las bacterias, que son células, porque son organismos unicelulares, es decir, conformados por una célula, no van a ser iguales a ellas, que son muchísimo más simples que nosotros. Entonces, estas pueden vivir de manera individual y pues pueden reaccionar e interactuar con el ambiente, ¿vale? Tienen principales partes que se les denomina, por ejemplo, citoplasma, que va a ser la región que alberga a sus organelos o que alberga todo el material que tiene la célula, ¿vale? Va a ser pues toda esta zona de aquí que alberga todas estas sustancias, ¿vale? Va a tener ribosomas, que van a ser estas sustancias formadas por proteína y por otro tipo de moléculas, que básicamente se van a encargar de producir proteínas, las proteínas que estas células requieren. Que ya vimos que las proteínas forman parte de un sistema complejo y muy importante para todas las células y todos los organismos vivos. Van a tener una membrana plasmática, ¿vale? Que va a corresponder a toda esta estructura que recubre y delimita a la célula, y algunas de estas células van a tener, no todas las bacterias tienen pared celular, pero la mayoría sí, algunas
la pared celular tiene pues como función también recubrir esa zona y volver un poco más resistente a la bacteria. En general, la pared celular también está asociada a lo difícil que es a veces eliminar a las bacterias que afectan a nosotros o a cualquier otro animal, ¿vale? Afortunadamente, los antibióticos que tenemos actualmente se manejan por distintos mecanismos que interactúan con distintas partes de la célula, por lo cual en ocasiones no van directamente sobre la membrana o sobre la pared para destruirla. Tenemos mecanismos muy sofisticados que nos permiten eliminarlas de una manera más adecuada, ¿vale? Algunos tienen una cápsula algunos tienen una cápsula exterior que a su vez también les permite ser bacterias un poco más difíciles de eliminar, más patógenas, más complicadas, puesto a que tienen una protección extra. Algunas bacterias, porque tampoco todas, tienen estructuras denominadas flagelos. Estos flagelos que vemos acá son estructuras formadas generalmente por proteína, que son como colitas que tienen estas bacterias. ¿Y qué característica les confieren? Movimiento. Pueden moverse de un sitio a otro y esto también les confiere a las bacterias ser más difíciles de eliminar. El hecho de que puedan moverse lógicamente te hace pensar a que pueden irse de un lugar a otro, ¿sale? Es decir, al principio llegas con una infección en vías urinarias y tienes las bacterias en las vías urinarias. Y si tienen flagelo, estas bacterias pueden moverse y pueden llegar, por ejemplo, al riñón y después llegar a sangre y de sangre llegar a cualquier otro lado. Entonces, los flagelos, aunque se vean bonitos y vean que las bacterias son bonitas, las hacen más peligrosas. Y finalmente van a tener el material genético que, como en todas las células, se va a encargar de almacenar y transmitir la información genética. Va a ser como, pues, digámoslo de alguna manera, como una computadora o como un cerebro que tienen las células, dicho de alguna manera. Ahora bien, vamos a hablar de las células que nos integran a nosotros. Las células que nos integran a nosotros y a los demás organismos como hongos, parásitos, plantas, animales, van a ser las células eucariotas. Y dentro de las células eucariotas vale la pena mencionar que para su estudio hay dos grupos que vamos a ver en esta sesión. Las células eucariotas animales y las células procariotas vegetales. Es decir, lógicamente las células que nos integran a nosotros, porque nosotros somos animales, pertenecemos al reino animal, no van a ser iguales a las de las plantas. En primera instancia, nosotros no obtenemos energía a partir de la luz y el dióxido de carbono, ¿o sí? Pues lógicamente no, entonces hay que pensar que sus células son distintas. Nosotros vamos a hablar en primera instancia de las células animales y posteriormente de las vegetales. Hablaremos muy brevemente acerca de las vegetales. Entonces, las células eucariotas pueden ser animales o vegetales. Vamos a hablar de las animales que corresponden a las nuestras. Las células eucariotas forman parte de organismos más complejos. Lógicamente, nosotros somos muchísimo más complejos que las bacterias. Y la característica principal que las diferencia es que las nuestras cuentan con un núcleo definido. Es decir, aquí donde va a estar nuestro ADN, va a estar protegido por un núcleo, va a estar encerrado por unas membranas que van a permitir resguardar ahí nuestro material genético, puesto que es muy importante. Otra característica es que estas también son de mayor tamaño en comparación con las procariotas, es decir, con las bacterias, y presentan organelos que tienen funciones en algunas similares a las que ya vimos anteriormente. Va a tener un núcleo que se va a encargar de albergar el material genético, es decir, de albergar nuestro ADN, que el ADN va a tener como función almacenar y transmitir nuestra información genética, igual que en las bacterias. Va a tener un retículo endoplasmático que va a tener distintas funciones, como veremos más adelante. Tendrá mitocondrias, aparato de Golgi, vacuola, membrana, y va a tener citoplasma, va a tener citoesqueleto, entre otros, ¿vale? Vamos a hablar un poco más acerca de ellos y de los principales para no hacer tan tediosa esta sesión. El primer organelo del cual vamos a hablar es su membrana. La célula tiene, como verán en la imagen anterior, tiene membranas que la delimitan. Pero cuando hablamos de membrana no solo vamos a hablar de esta que se encuentra a la periferia de la célula, sino las membranas que tiene cada uno de los organelos, porque pues todos tienen bordes, todos tienen periferia, entonces todas estas membranas son similares, ¿ok? Entonces cuando hablamos de membranas hablamos de todas las que corresponden a ella y a sus organelos. Un organelo pues va a ser, dicho de alguna manera, como si comparáramos nuestro cuerpo con una célula. Es decir, nuestro cuerpo tiene órganos por dentro, pues lo mismo pasa con la célula. La célula tiene también, por decirlo de alguna manera, órganos dentro de ella, solamente que estos se van a llamar organelos. Y el primero del cual vamos a hablar es la membrana.
todas las membranas de las que mencionamos anteriormente. Una característica muy importante es que está conformada por una bicapa de fosfolípidos. Ya habíamos mencionado anteriormente que eran los lípidos, comúnmente son llamados grasas. Y el hecho de que sean fosfolípidos, bueno, pues quiere decir que tiene integrados grupos fosfato, es decir, tiene fósforo unido a ellas, que le confiere ciertas características. Y la principal característica es que va a tener por un lado una carga que sea afín al agua y una carga que no lo sea. Y esto está relacionado básicamente con la acción de muchos medicamentos, con el paso de muchas sustancias, etc. En fin, entonces las membranas de las células van a estar conformados por una bicapa de fosfolípidos, comúnmente llamados grasas, habíamos dicho que los lípidos eran comúnmente llamados grasas, y van a estar presentes algunas proteínas y algunos carbohidratos. Como vemos acá, pues aquí está la bicapa de fosfolípidos, va a tener algunas proteínas que van a estar asociadas a esta membrana, va a tener también colesterol, que es un lípido, y va a tener hasta cierto punto algunos carbohidratos que tienen distintas funciones un poco más complejas de describir. Entonces, la membrana tiene como principal función transporte de sustancias. Gracias a las membranas se pueden mover sustancias de un sitio dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula requiere de sustancias para poder trabajar, sustancias para poder sobrevivir y sustancias que la van a mantener funcionando. Otra de sus funciones, dicho de alguna manera, también va a ser proteger a la célula y delimitarla, es decir, separar entre una célula con otra. Otro de los organelos va a ser el núcleo. El núcleo va a ser esta estructura que permite almacenar el material genético. El material genético que nosotros tenemos en nuestras células va a estar conformado, es decir, es ADN que va a estar dispuesto en forma de cromatina. Como mencionamos anteriormente, habíamos dicho que el ADN era una doble hélice y que tenía más o menos esta forma, ¿vale? Más o menos con mucha imaginación. Pero este ADN es muy grande, si nosotros lo desenrolláramos sería muy grande. Entonces lo que hace la célula para poder almacenar todo este ADN, que es muy importante, lo que hace es, compactarlo. Es decir, a través de dobleces y distintos acomodos que hace la célula, lo compacta para hacerlo chiquito y poder almacenarlo dentro de un núcleo. Entonces el ADN de nuestra célula está compactado y esta forma de compactación se le denomina cromatina. Entonces la función principal del núcleo va a ser proteger el material genético, es decir, proteger nuestro ADN, mantenerlo dentro de él y pues que así no esté al alcance de cualquier sustancia. Y la función del ADN propio va a ser almacenar y transmitir la información genética. Otro de los organelos que tienen las células animales van a ser las mitocondrias. Es un organelo que también tiene ADN en su interior y como veremos mucho más adelante, esto está ampliamente relacionado con ciertas teorías que nos permiten entender la evolución de las especies. Pero bueno, de manera muy general, la principal función de la mitocondria, que es la más importante, es la producción de energía. Cuando hablamos de mitocondria tenemos que hablar de energía. Y esta energía que produce es en forma de ATP a través de la oxidación de los alimentos. Es decir, nosotros consumimos alimentos, los procesamos, llegan a nuestras células y pasan a través de distintas reacciones químicas a las mitocondrias para producir grandes cantidades de ATP. Este ATP es la fuente de energía para la célula. A algunos les gusta relacionarla como la gasolina, es decir, la gasolina le da la energía al motor de un auto para poder moverse, pues lo mismo hace el ATP. El ATP es como la gasolina que le da la energía a la célula para realizar sus procesos. Y bueno, la mitocondria también está relacionada con la muerte celular programada. Las células cuando pierden sus funciones o se dan cuenta que no están funcionando correctamente, tienen mecanismos de seguridad que les permite, dicho de alguna manera, suicidarse. Entonces, esto favorece que el organismo completo, por ejemplo, el humano completo, funcione correctamente y no tenga tantas disfunciones. Entonces, es un mecanismo realmente impresionante. Otro de los organelos es el retículo endoplásmico o endoplasmático. Depende del sitio donde lo consulten. Este retículo tiene dos regiones, una que se le va a denominar lisa y otra que se le va a denominar rugosa. Rugosa porque va a tener en ella ciertas estructuras, como vemos acá, estos puntitos que se les denomina ribosomas. La célula va a tener muchos ribosomas aquí, pero también va a tener ribosomas fuera de ellos. Es decir, la función de estos ribosomas no se limita únicamente a aquellos que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. En fin, las funciones de estos organelos son
Cada uno tiene una función principalmente, y la del retículo endoplásmico rugoso es la síntesis o producción de proteínas. Es decir, en estos ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso se van a hacer las proteínas que requiere la célula. Y en los ribosomas también fuera de van a producir proteínas que requiera la célula. Y el retículo endoplásmico liso va a producir lípidos, porque también son importantes. Las hormonas son lípidos, ¿vale? Entonces, si nosotros hablamos de que la célula del páncreas, por ejemplo, quiere producir insulina, que es una proteína. Ya hemos oído hablar de la insulina y de aquellas personas que tienen diabetes. Bueno, pues el mecanismo que se encuentra en los ribosomas que tenemos en esas células a partir de mecanismos complejos, pues va a producir la proteína que requiere el cuerpo para poder metabolizar los carbohidratos. Y por otro lado, los lípidos, aquí se van a producir, por ejemplo, colesterol o gran parte de las hormonas sexuales, puesto que son lípidos. Y bueno, otro de los organelos es el aparato de Golgi, que tiene muchas funciones, pero entre ellas la más importante es el transporte y exportación de sustancias. Cuando la célula ha producido, por ejemplo, sus proteínas o sus lípidos, en ocasiones tienen que ser transformadas y ser transportadas al exterior de la célula. Esto puede ser a partir del aparato de Golgi. Entonces participa en el transporte y exportación. ¿Por qué? Porque las transporta y las saca fuera de la célula, y participa también en procesos de maduración de proteínas y lípidos, es decir, las completa. Es decir, suponiendo que ya se produjo la proteína o la grasa necesaria para la célula, llegan al aparato de Golgi y el aparato de Golgi le dice, ¿sabes qué? Te falta este toquecito, te falta este detallito, y las completa o las ayuda a madurar, como se dice. Y bueno, pues permite hacer esto a partir de vesículas. Las distribuye en sacos que permiten ser exportadas hacia afuera de la célula. Entonces, otro organelo importante van a ser las vacuolas y vesículas. Estos van a ser sacos que permiten almacenar y transportar sustancias. Y bueno, van a tener funciones distintas, bueno, van a tener esas funciones, pero almacenar sustancias distintas. Por ejemplo, las vacuolas están asociadas con el almacén de glucógeno, que ya vimos en las primeras sesiones, que es una forma de reserva energética que tenemos en los músculos y en el hígado. Y bueno, van a almacenar también agua. Y por otro lado, las vesículas van a ser estos sacos, pero van a almacenar y transportar sustancias como enzimas. Ya habíamos hablado también de las enzimas. Y hay sustancias que degradan, que van a ser utilizadas para degradar ciertos componentes de la célula cuando sea necesario. Entonces no pueden andar degradando por todos lados y tienen que estar compuestas o más bien protegidas por un saco para que no se destruya la célula, porque va a degradar únicamente aquellas sustancias que la célula considere que ya no necesita. Por otro lado, vamos a tener el citoplasma. El citoplasma va a ser aquella región o sitio donde se albergan todos los organelos de los cuales hemos hablado. Y bueno, en este citoplasma aquí suceden diversas reacciones químicas que participan en el correcto funcionamiento de la célula. Sin embargo, los organelos no se encuentran, dicho de alguna manera, flotando, así como en agua o como vemos muchas veces de las imágenes, puesto que las células tienen esqueleto. Y de la misma manera en la cual nosotros tenemos esqueleto, la célula va a tener el suyo. Y este esqueleto se le denomina citoesqueleto. Va a estar conformado por proteínas. Entonces, la célula también va a estar requiriendo hacer proteínas para formar este esqueleto y para intercambiarlo y para que funcione correctamente. Entonces, la principal función del citoesqueleto en la célula va a ser sostén de la célula, así como nuestro esqueleto nos da sostén a nosotros mismos, aunque en la célula va a tener una función particular que va a ser el transporte de sustancias. Los organelos pueden estar posicionados en este citoesqueleto, y si la célula requiere alguna sustancia, puede que esta sustancia se mueva a través de las fibras que tiene este esqueleto. Es decir, si transporta alguna sustancia de aquí hacia acá para pasársela a esta célula, bueno, pues puede hacerlo a través del citoesqueleto. ¿Ok? Y finalmente, como dijimos, había dos tipos de células eucariotas, las animales y las vegetales. Dijimos que teníamos ciertas características en común, pero que lógicamente hay cosas que nos hacen distintos. Y es lógico pensar que una planta no es igual a nosotros. Entonces, las células vegetales tienen una diferencia muy importante con las de las animales. Habíamos dicho que las células animales tenían un organelo para producir energía. ¿Cuál era? La mitocondria. Bueno, pues las células vegetales tienen cloroplastos. Tienen también mitocondrias, pero tienen en mayor cantidad cloroplastos. Esta es la célula el organelo que les permite producir energía. ¿Ok? Entonces esa es su principal función, producir energía. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues a través de la luz y el dióxido de carbono del medio, es decir, el CO2, ¿vale? El CO2 que producimos nosotros al respirar
las plantas lo toman para producir sus propios alimentos, ¿vale? Entonces es un mecanismo fenomenal, puesto que ellos pueden consumir sus alimentos, es decir, obtener energía a partir de nuestros desechos, ¿ok? Y dentro de estos cloroplastos se reconocen estructuras llamadas tilacoides, que es donde ocurre la absorción de luz. Va a tener también distintas regiones, es un organelo que también es hasta cierto punto complejo, que va a estar conformado por distintas partes, como membranas, va a tener un estroma, que va a ser aquella región que no esté asociada a los tilacoides, va a tener tilacoides y va a tener conjuntos de tilacoides llamados granas. Pero bueno, esos ya son mecanismos más complejos que no veremos en este curso. Otra característica que diferencia las células vegetales de las animales es que las células vegetales tienen pared celular y de la misma manera que en el caso de las bacterias, la pared celular va a tener la misma función, dar soporte y sostén. Entonces, dicho de alguna manera, las células de las plantas son un poco más rígidas, ¿ok? Y al ser un poquito más rígidas, bueno, esto se va a deber a que tienen una pared celular, es decir, una capa extra de membrana que permite que sea un poco más rígida. Y pues bueno, eso sería todo. Espero tengan una buena semana. Contesten las actividades que les he enviado y por favor, si tienen alguna duda, mándenme un mensaje y sus actividades, contéstenlas y reenvíenmelas para que yo pueda revisarlas y si tienen alguna duda, respondérselas, ¿vale? Que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.